Bendiga sus vidas, hermanos. Agradezco a Dios por esta oportunidad que nos da de estar reunidos en su nombre nuevamente. Voy a invitarles, así como están sobre sus pies, a orar, pidiendo a Dios su dirección y que Él hable a nuestras vidas por medio de su palabra en esta tarde. Voy a invitarles a orar. Padre eterno, en estos momentos, Señor, queremos agradecerle por tan bonita oportunidad que nos da de estar reunidos en su nombre. Gracias porque aquellos que estuvimos en la mañana nos permitió disfrutar también de un tiempo de decisiones, Señor, y creemos, Padre, que usted nos dirigió en cada una de ellas, nos permitió ir a casa o a comer y regresar nuevamente, Señor, y ahorita estamos gozándonos en usted por esta bendición que nos presta de estar reunidos en su nombre. Pedimos de su cuidado, de su bendición en estos momentos y que su Espíritu Santo sea quien ilumine nuestro entendimiento, Señor, y podamos recibir lo que usted ha preparado para nosotros. Y Padre, muy en particular, Señor, le pido que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de usted y que ésta sirva para edificar a su pueblo aquí presente. En Cristo Jesús pedimos y agradecemos por todo esto. Amén. ¿Pueden tomar sus lugares, hermanos? Hoy estoy de alguna forma por ahí cerrando ya las 3 prédicas que les dije que era parte de una serie, una miniserie. Fueron solamente 3 predicaciones. Las 3 llevaban casi el mismo título. Recordamos nada más el domingo pasado a las 12 del día. Estuvimos viendo por ahí la Cena del Señor, un acto de comunión entre creyentes. Hoy en la mañana estuvimos viendo la Cena del Señor, un acto de celebración entre creyentes. Y hoy estamos llegando a la última parte, basado ahí en Corintios, que es la Cena del Señor, un acto de santidad o en santidad como creyentes. ¿Por qué? Porque realmente entendemos lo siguiente, hermanos: es imposible participar de la Cena del Señor, un acto de adoración, mientras que mi vida no está bien delante de Dios. Si alguno de ustedes busca algún de qué hablé las prédicas pasadas, no pienso repetirlo ahorita, pero pueden buscar en YouTube, las van a subir yo creo que mañana o pasado mañana, teniendo tiempo están subiendo todas las predicaciones. Entonces si tú quieres ver qué prediqué el domingo pasado por mediodía, puedes buscar ahí en el canal de la iglesia, Primera Iglesia Bautista en YouTube, y van a aparecer todas las prédicas que tenemos de marzo, de abril y las que comenzamos ahora en mayo. Entonces ahí puedes checar qué es lo que aparece dentro de ello y puedes escuchar toda la prédica. Y si en la mañana no pudiste estar por algún motivo, de igual manera puedes meterte a YouTube y ya subiéndolas pasado mañana o mañana, posiblemente dependiendo por ahí el trabajo que traiga quien hace esto, de alguna forma estará subiéndolas y puedes de alguna forma escucharla de la mañana también. Hoy me voy a centrar, hermanos, solamente en los versos del 27 al 34, pero realmente, hermanos, en sí, voy a estar viendo solamente del verso 27 hasta el verso número 30. Porque el 31, el 32 y el 33 y 34 de alguna manera están repitiendo un poco o reiterando el pensamiento de Pablo al escribir a la iglesia sobre la Cena del Señor. Habla acerca nuevamente que si se reúnen lo hagan de una forma adecuada, habla acerca de que deben de esperarse unos a otros, que el que tenga hambre coma en casa, que si no lo hacen de manera correcta, algunos de ellos son enjuiciados por Dios por la forma deliberada y desordenada que están haciendo de tomar la Santa Cena o la Cena del Señor. Entonces, por eso quiero tocar solamente del versículo 27 hasta el verso número 30 aproximadamente para la prédica de esta tarde. Dentro de ello, hermanos, lo que quiero por ahí recalcar es que esta última parte o la última sección de esta porción de la palabra de nuestro Dios relacionada con la cena habla de la preparación que una persona debería de tener para participar de la cena, es decir, cómo hacerlo de forma correcta. Ya hablamos de algunos abusos, ya hablamos del significado de la cena del Señor y hoy estoy tocando los últimos versículos del capítulo para hablar un poquito acerca de la preparación o la condición que una persona tendría que tener para participar libremente de la cena del Señor de una forma adecuada y que ésta pudiera ser agradable delante de Dios. Dice la Escritura que si esto sucediera, nuestras vidas serían agradables delante de Dios, pero si no es así, Dios tomará en algún momento cartas en el asunto. ¿Por qué? Porque nadie podemos saber lo que hay en el corazón de otro. Yo conozco lo que hay en mi corazón. Ahorita estaré tocando parte de esto, ¿no? Pero él dice, debemos de hacerlo dignamente. Pablo quiere hacer también consciente, hermanos, a la iglesia de su necesidad de vivir en santidad. La iglesia de Corinto, si algo batallaba como iglesia, era la falta de santidad dentro de la congregación, es decir, la congregación no estaba viviendo de una forma adecuada delante de Dios, de tal forma que permitían algunos pecados en la iglesia, de tal forma que no solían ni podían llevarse bien los miembros de dicha iglesia, y esto causaba una incomodidad en la relación con Dios, pero también en la relación con el prójimo. Recordemos esto, ¿no? El viernes estuve por ahí con Femenil compartiendo,
y decíamos lo siguiente, que en el momento que rompimos nuestra relación con Dios, se rompe también la relación con el prójimo. Pues la iglesia de Corinto, hermanos, vivía esto. Había pecadores dentro de la iglesia, bueno, eran creyentes, pero estaban viviendo en pecado, y esto les llevaba de alguna forma a no vivir de forma adecuada delante de Dios, fuera de la santidad que Dios exigía. Y esto llevaba, por lo tanto, a algunos problemas dentro de los miembros, como pudimos ver del versículo 17 al verso 22 aproximadamente la semana pasada. Y por eso digo que esto Pablo lo pone en un sentido, hermanos, para hacer consciente a la iglesia de su necesidad de vivir en santidad, como hoy en día cada miembro de esta congregación somos llamados a vivir en santidad. Cuando una persona se acerca a Dios, debe hacerlo con una vida sin reproches delante de Dios. Es más, hay pasajes en la Escritura que nos dice literalmente, lo estaré tocando un rato más también, pero nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y yo digo lo siguiente, sin santidad nadie puede ver a Dios hoy en día. Es decir, no podemos decir que tengo una buena relación con Dios cuando mi vida hay cosas en ella que no le agradan a Dios o que están siendo fuera de lo que Dios pide a mi vida manifestar. Es decir, una persona que vive en algún pecado, olvídate, no puede mantener una buena relación con Dios por causa de ese pecado. Una persona que vive por ahí con malas relaciones con el prójimo, puede ser la esposa, puede ser el esposo, puede ser los hijos, puede ser quien sea, no puede vivir de alguna forma en esa santidad. ¿Por qué? Porque hay algo en su vida que le está estorbando. Alguien pudiera decir, pastor, pero con mis hijos, es que usted no tiene los hijos que yo tengo. Gracias a Dios no. Y espero no tenerlos, ¿verdad? Si alguien dice esto, no sé quién, porque no estoy pensando en nadie, pero si alguien me dice, no me gustaría tener hijos problemáticos, pero puedo decirte algo, si algún día Dios me permite vivir algo de esto, más bien le pido a Dios la sabiduría para poder tratar con ellos. Cuando tenga que ser de una forma directa hacerlo, y cuando tenga que ser de una forma amorosa hacerlo también. Es decir, aquí el problema no son los hijos, sino es cómo actúo con ellos conforme ellos se comportan conmigo. Entonces esta parte podemos entenderla, hermanos. Por eso digo que una persona puede vivir en santidad aún a pesar de la esposa o el esposo que tenga, aún a pesar de los hijos que tenga, aún a pesar del trabajo que tenga, aún a pesar de quien sea, en pocas palabras, porque esto tiene que ver la relación entre Dios y yo. Y si esa relación es buena, entonces sabré cómo comportarme, con alguien que en algún momento puede ser mi hijo, intenta exasperarme, intenta sacarme de mis casillas. Entonces puedo a lo mejor en Dios hacer esto, actuar de buena manera y responder de buena manera ante cualquier embate que una persona pudiera tener. Cuando una persona se acerca a Dios, debe de hacerlo, hermano, con una vida sin reproches, sin algo que Dios diga, esto está mal en tu vida, porque la Escritura nos dice que aún un Dios esconde su rostro de nosotros cuando nuestra vida no está en buena relación con Él, no estamos bien delante de Él, nuestra vida está en pecado o nuestra vida ha salido fuera de la voluntad de Dios. Te invito a que veamos por qué la cena del Señor es un acto de santidad, según lo que podemos ver en el pasaje. Y hay tres cosas, hermanos, que quiero compartir con ustedes en esta tarde. La primera de ellas aparece en el verso número 27, dice el pasaje de la siguiente forma: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Esta parte, hermanos, me fascina cuando el apóstol Pablo escribe, porque parece ser como controversial en algún sentido. Yo le pregunto a todos ustedes, ¿no? Alce la mano quien puede dignamente tomar de la cena del Señor. Yo creo que nadie haríamos eso. O sea, ¿por qué digo que no? Porque somos indignos, hermanos, no merecíamos eso. No merecemos tener la comunión que Dios ha establecido con nosotros. Si estamos ahí no es porque lo merezcamos, sino porque Dios nos da su misericordia y su gracia para poder hacerlo. Pero una cosa diferente es que ninguno seamos dignos de participar de la cena, y otra cosa es vivir indignamente nuestra vida. ¿Sí me explico con ello? Es decir, cuando hablamos de ser dignos, nadie seríamos dignos, porque nadie podemos llegar a ese punto de decir, mi vida es totalmente limpia. Mi vida, yo no tengo pecado, no hay nada que interfiere en mi relación con Dios. Nadie me parece que podríamos decir esto. Pero eso es muy diferente a que las personas dentro de la iglesia vivan de forma indigna, y esto es lo que realmente limita la relación con Dios. ¿Sí me explico? O sea, es decir, ninguno podríamos tener una vida totalmente santa, perfecta. Pero hay gente que a pesar de ello, conscientemente, sabiendo que no está bien,
permanece en sus actitudes, permanece en sus condiciones, sin acercarse a Dios para pedir el perdón de Él para que la relación pueda darse. Por eso digo que la primera cosa que aparece por ahí enfrente es que la santidad, quien vive en santidad, hermanos, o la cena del Señor como un acto de santidad, como creyentes, la santidad es para no pisotear el sacrificio que Cristo ha hecho. Lo que nos dice el pasaje, hermanos, en el verso número 27, dice que cualquiera que bebiere y comiera el pan y bebiere la copa indignamente será, ¿qué dice? Culpado del cuerpo de Cristo. Ahora, muchos traductores tal vez batallan para reflejar esto del griego al español, porque las palabras a veces no alcanzan como debería. Hay quien dice que una palabra que faltaría ahí ya en la traducción del griego al español, una palabra debería de ser más o menos, la tenía por aquí, profanar el sacrificio de Cristo. Es decir, esa palabra tendría que ser ahí. Déjenme lo leo con esta palabra para que veas cómo diría más o menos, porque la traducción creo que se acercaría más al original. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado de, y viene ahí profanar, de profanar el cuerpo y la sangre del Señor. ¿Qué queremos decir con esto? Es más, si tú vas a otra versión de la Biblia, algunas de ellas como NBI, NTV y algunas otras más, me gusta por ahí lo que dicen estas versiones. Voy a intentar leerlo y dice que cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor en forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Es decir, aquí sí aparece una palabra que sería pecar contra el cuerpo y la sangre de Cristo. Reina Valera lo deja así y es una traducción que se entiende, pero sería más entendible si se aplicara la palabra profanar o pecar, porque realmente el cristiano que vive en una condición inadecuada delante de Dios es lo que está haciendo. En pocas palabras, está menospreciando el sacrificio que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Lo que le está diciendo el creyente que vive indignamente, es decir, no me interesa el sacrificio que tú hiciste, por eso lo pisoteo con mi vida y vivo de una forma inadecuada. Y ojo con esto, hermanos, porque la Escritura me parece que es clara en este sentido. El creyente verdadero no debería de estar pisoteando ese sacrificio. Cuando un creyente come sin tener santidad, es decir, hacia Dios y hacia el prójimo, está profanando el sacrificio que Cristo ha hecho. Yo lo decía la semana pasada en el culto de la mañana. Cuando yo hago algo en contra de alguien del cuerpo de Cristo, no me doy cuenta que realmente estoy ofendiendo a Dios primero antes que cualquier otra cosa. Es decir, a Dios mismo estoy ofendiendo con mi manera de actuar, de pensar o de hacer. Esto implica, hermanos, que el apóstol Pablo nos dice que la santidad es necesaria para no pisotear el sacrificio que Cristo ha hecho. Hebreos nos habla acerca de ello, que alguien, si Cristo le ha dado ya el sacrificio en la cruz y él acepta a Jesús, pero sigue pecando conscientemente, él dice, realmente esta persona está pisoteando, está echando a un lado lo que Cristo ha hecho en su vida y no queda más sacrificio por él, porque realmente no está valorando lo que Cristo ha hecho por nuestras vidas. Ahora, lo que quiero calcar aquí o recalcar es lo siguiente. No está hablando de alguien que cae en pecado de vez en cuando. Está hablando de alguien que, sabiéndose que está mal delante de Dios, intenta aparentar como si nada pasara conscientemente. Porque si hablamos de alguien que peca o cae en algún momento, yo creo que ninguno podríamos participar de la cena del Señor. Cuando yo hablo acerca de la cena del Señor en estudios bíblicos con nuevos creyentes, lo que yo le digo es que la cena del Señor no es un premio por haberme portado bien durante un mes. Porque si fuera un premio, hermanos, creo que ninguno tendríamos la capacidad para tomarlo, porque ¿quién de ustedes en un mes no pecó? ¿Quién de nosotros dentro de una semana no cometimos ninguna falla? Y la Biblia nos dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, aún esto le es considerado como pecado en su vida. Por lo tanto, si evaluáramos nuestra vida, nos daríamos cuenta que no tendríamos la capacidad para tomar de la cena del Señor, pero es ahí donde interviene lo que Dios hace. Ahorita lo estaré viendo. No es aquel que no ha pecado, sino aquel que cuando peca va delante de Dios a pedir perdón y arrepentirse con todo su corazón. Es la persona que realmente puede participar de ese acto de adoración delante de Dios. Por eso digo que la santidad para no pisotear ese sacrificio. Como otros actos de adoración, hermanos, cualquier acto de adoración, lo decía en la mañana, necesita una vida limpia para ser agradable delante de Dios. Te voy a poner ejemplos de ello, ¿no?
La Escritura nos habla acerca de esto, es decir, yo vengo a dar mi ofrenda o vengo a dar algo para la casa de Dios o para Dios, pero ¿qué pasa si yo me peleé con mi esposa antes de salir de casa? ¿Qué es lo que dice la Escritura que debería de hacer? La Escritura me dice que antes de dejar yo mi ofrenda, necesito arreglar mi situación con quien tengo problemas, sería mi esposa, ponerme a cuentas con ella para que la ofrenda que yo doy a Dios realmente sea grata delante de Él. ¿Cómo se llama esto? Un acto de adoración. La adoración siempre se va a dar en el contexto de la santidad. Cuando hablamos de la oración, hay gente que queremos orar a Dios, pero no hemos solucionado algunas cosas que en algún momento vivimos. Y la Escritura nos dice que esas oraciones no atraviesan el techo, hermanos, porque realmente no son agradables delante de Dios cuando mi vida no está en santidad. Ya pequé, ya fallé delante de Dios, hice algo inadecuado, pero yo quiero ponerme a orar a Dios sin confesar mi pecado, mi falla, mi mentira, lo que yo haya hecho. Y la Biblia dice, mientras que sea así, nunca podrá ser agradable a Dios, porque cualquier acto de adoración, vuelvo a decir, debe darse en el contexto de la santidad. Y esto lo encontramos en toda la Biblia. Tal vez el pasaje que a mí más refleja la santidad en la adoración es la visión por ahí que tiene Isaías en el templo, en el capítulo 6 de Isaías, encontramos esto, en el templo o en el palacio. Recuerdas que él está en ese momento contemplando a Dios, pero él no podía realmente acercarse a ese Dios mientras que su vida no fuera santificada, mientras que su pecado no fuera retirado. Él no podía experimentar la adoración porque sería una adoración reprobable delante de Dios. ¿Recuerdas lo que hace para que eso suceda? Unos querubines son enviados, serafines, y borran de alguna manera con una tenaza, agarran por ahí un carbón y toca sus labios para quitar lo inmundo y el pecado que había en él, para que pudiera presentarse y seguir adorando en ese momento en el contexto de la santidad. Es imposible adorar a Dios mientras no haya santidad en nuestra vida. Y dijimos en la mañana que la cena del Señor es un acto de adoración delante de Dios, en el cual yo me acerco a Él y así como ofrendo, así como oro, así como canto, la cena del Señor representa un acto de adoración delante de Dios. Y es imposible, hermanos, acercarme sin la santidad necesaria. Por eso digo que un creyente, si no tiene santidad, estaría pisoteando realmente la sangre de Cristo. El pasaje nos dice que cualquiera que come y bebe de la copa, sin discernir el cuerpo de Cristo, será culpado de la sangre y del cuerpo del Señor. En pocas palabras, lo que yo entiendo es que ya fuimos culpables una vez de la muerte de Cristo por nuestros pecados. Pero quien bebe y come sin discernir realmente esto, tiene una doble carga en su vida, hermanos. Porque no solo fue culpable del sacrificio por su pecado, sino a pesar de que sabe lo que Cristo hizo por él, él sigue viviendo de la misma forma o intentando vivir de una forma inadecuada delante de Dios. Y esto yo digo se llama dos veces. La primera por ignorancia y la segunda con toda alevosía y ventaja. O alevosía y ventojosidad, no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero estamos hablando de lo mismo. Es decir, va con toda conciencia para hacer algo que sabe que está inadecuado, pero lo quiere vivir de esa forma. Y yo entiendo que cuando tú haces o yo hago esto delante de Dios, lo que Dios dice es: no me interesa lo que tú estás haciendo. Porque lo que tú estás haciendo con conciencia es pisotear la sangre que yo derramé en la cruz del Calvario. Por eso es imposible que un cristiano permanezca en el pecado. Quien permanece en el pecado y dice que es creyente, yo creo que realmente se está confundiendo a sí mismo y está mintiéndose a sí mismo. Porque el creyente, dice Pablo, ya no puede seguir pecando de la misma forma que antes lo hacía. Dice el capítulo 6 de Romanos: permaneceremos aún en el pecado, y aparece una frase que es una imposibilidad total. Él dice: de ninguna manera. Negénito dice por ahí en el original, que sería el griego. Y esa es una negación rotunda, como decir nunca más, no puede ser, es imposible que suceda que un cristiano que ha sido creyente realmente permanezca revolcándose en el mismo lodo donde fue rescatado. Eso es imposible. Pues lo que Pablo le está diciendo al pueblo en ese momento, que es la iglesia de Corinto, es esto, hermanos. La cena del Señor es un acto de santidad como creyentes, y la santidad es necesaria para no pisotear el sacrificio que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Porque aquel que bebe la copa y come el pan,
sabiendo que su vida está llena de mugrero y no quiere arrepentirse delante de Dios, lo único que está haciendo, dice la Escritura, es menospreciando lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario y no queda más sacrificio para esa persona. ¿Por qué? Porque ni siquiera ha aceptado el sacrificio de Cristo. Quiere vivir bajo sus normas, no las normas que Dios establece en su palabra. Hay una segunda cosa que quiero compartir contigo. Hermanos, me gustaría ser más explícito con esto, ¿no? Pero yo creo que todos entendemos el pecado. No voy a ponerme a dar una explicación sobre el pecado ni la santidad. La santidad es lo contrario al pecado. Y el pecado entendemos que todo aquello que va en contra de lo que Dios ha establecido es pecado. La norma Dios la puso, no la pongo yo. Y todo aquello que va por encima o por fuera de la norma se llama pecado, errar al blanco. Entonces ahí no voy a dar una explicación, pero entra en cualquier cosa que tú estés pensando que sea pecado. ¿Sí me explico? Es decir, hay una lista muy amplia. No pienso citarla ahorita, pero creo que la mayoría conocemos de esto. Si alguien no conoce, al terminar el culto se acerca conmigo y yo le puedo dar una lista de todos los pecados que aparecen en la Biblia, no exhaustiva, pero muchos de ellos que posiblemente podemos practicar en algunos momentos. La segunda cosa, hermanos, la encuentro en el verso 28. Él dice lo siguiente, el apóstol Pablo, ahí en el pasaje: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma del pan y beba, ¿qué dice? De la copa. Esta parte, hermanos, me fascina también dentro de la Escritura. Porque la segunda cosa que yo debo de entender es que la cena del Señor es un acto de santidad como creyentes, y la santidad es para comunión con Dios. Mientras que una persona no vive en santidad, no puede tener una real comunión con Dios. Ya hablé acerca de la iglesia en la primera prédica. Ahorita no voy a hablar de la iglesia, voy a hablar de la relación con Dios. Mientras que una persona viva en pecado, es imposible que haya una comunión entre Dios y esa persona. Juan, en las epístolas primera, segunda y tercera de Juan, que aparecen casi al final de la Biblia, nos habla acerca de esto. Una persona que dice que tiene comunión con Dios, pero está en tinieblas, o vive en tinieblas, o vive en pecado, realmente la comunión no está en él. Es decir, es imposible mantener comunión con Dios bajo estas normas inadecuadas. Dice la Biblia, hermanos, que Dios es la única forma, que la palabra de Dios, que la única forma de ver a Dios es viviendo en santidad. Lo decía hace un momento: sin santidad nadie verá al Señor. Y yo creo que esto, hermanos, no solamente nos habla del cielo. Esta expresión y este versículo me parece que tiene una repercusión no solamente cuando tú y yo muramos y estemos en el cielo o después de la muerte. Tiene una repercusión inmediata en el contexto del día de hoy. Es imposible que alguien que vive en pecado diga mantener una comunión con Dios, porque esto no puede darse. Dice la Escritura que sin esa santidad es imposible ver a Dios. Veíamos por ahí en Femenil el viernes, como les compartía, que cuando alguien entra en pecado y no se arrepiente de ello, Dios esconde su rostro de él. Son expresiones que encontramos en el Antiguo Testamento. ¿Quiere esconder, el rostro de Dios de la persona? Es decir, que Dios no veía a esa persona, no la rechazaba, pero Él decía: no me interesa tener comunicación contigo mientras vivas sin santidad. Y hoy en día lo seguimos viviendo, hermanos. O sea, es decir, no solamente aplicaba en el contexto del Antiguo Testamento. Cuando un creyente, ya seas tú o sea yo, porque cualquiera, aquí implica cualquiera, vive fuera de la santidad, es imposible mantener una comunión con Dios, porque Dios no puede llevarse con lo malo, hermanos. Y hemos escuchado esto en muchas ocasiones, que Dios odia el pecado, aborrece el pecado, odia el pecado, no tolera el pecado. Entonces es imposible que un creyente que está viviendo en pecado quiera acercarse a Dios para mantener una comunión con Él, cuando Dios dice: aborrezco lo que estás haciendo, aborrezco lo que estás practicando, no me gusta lo que estás haciendo y no puedes acercarte a mí por causa de tu olor a pecado, por causa de tu práctica del pecado, por lo que tú permaneces en ese pecado. Es imposible. Y el pasaje nos dice: para esto es necesario que tú y yo podamos entender, hermanos, que necesitamos ser conscientes de nuestra condición para participar de la cena del Señor. Ojo con esto, el pasaje nos lleva a algo. Y él dice que cada creyente, hermanos, debería de hacer ¿qué? Un autoexamen. Yo como pastor ni la iglesia estamos para probar a nadie.
Este es un autoexamen entre tú y Dios, porque a final de cuentas por fuera podemos venir muy presentables para participar de la cena. Es más, quiero decirte que hay personas que hasta se ponen los mejores, o nos ponemos los mejores trapos para venir a la cena del Señor. O sea, si de por sí nos vestimos muy bien para el domingo, cuando hay cena del Señor venimos hasta mejor todavía. Pero el asunto no tiene que ver con el exterior. Ese yo puedo evaluarlo y hasta si quiero ser modista puedo decir que estás mal según la moda, pero ese no es el asunto. El asunto que habla de algo particular. Pero me gusta lo que dice el pasaje, hermanos, en el verso 28, porque dice, por tanto, pruébese ¿qué? Algunos, pruébense alguno que otro, no, pruébese ¿qué? Cada uno, hermanos, y esto implica que Yair tiene que probarse, la hermana Margarita tiene que probarse, David tiene que probarse, y como te llames, que seas parte de la iglesia de esta o de cualquier otra, necesitas un autoexamen en tu vida para determinar si estás en condiciones adecuadas para participar de la cena. Ahora, ojo con esto, hermanos, yo he dicho lo siguiente en la cena del Señor, el autoexamen no es para que no participes, el autoexamen es para que te pongas a cuentas con Dios. Yo entiendo que lo único que impide que tú y yo participemos de la cena del Señor es la dureza de nuestro corazón. ¿Sí me explico? Es decir, si yo entiendo que estoy mal delante de Dios, porque hice algo inadecuado hace un rato antes de llegar aquí, ¿qué debería de suceder en mi vida? Yo no debería, no participo de la cena porque estoy mal, sino si sé que estoy mal, estoy a un punto, hermanos, de lo que dice Juan 1:9. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para quitar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Entonces lo ideal no sería no voy a participar, sino ser sensible de corazón para entender que necesito restaurar mi relación con Dios. Y te pregunto, ¿cuánto tarda Dios a un pecador arrepentido en darle el perdón? Inmediatamente, hermanos. Por eso insto en la cena del Señor a que todos oremos y nos pongamos a cuentas con Dios. No para no participar, sino para participar sin el peso del pecado en nuestras vidas, quitando todo aquello con lo cual he ofendido a Dios y participar libremente acerca de este acto de adoración con Dios. Por eso digo que el autoexamen no es para excluirme, sino para participar limpio de todo pecado en mi vida. Ahora, Dios no es como muchos de nosotros. Tal vez algunos de nosotros decimos, si mi hermano Eligio me pide perdón, digo, sí hermano, pero déjeme una semana o 15 días a ver cómo sigue comportando conmigo para saber si lo perdono o no. Dios no es así. Muchos de nosotros así decimos a la gente, hermanos. A tu hijo, si te portas bien, te quiero mucho, ¿no? Dicen por ahí unos padres. Realmente somos condicionales en muchas cuestiones. Pero Dios no es como nosotros, hermanos. Cuando tú y yo vamos delante de Dios a pedir un perdón, la Biblia nos dice que Dios inmediatamente otorga el perdón. A veces tenemos que sufrir las consecuencias de nuestro pecado, esa Dios no la quita, pero lo que sí quita es la carga del pecado en nuestras vidas. Hay ejemplos de esto, hermano, en la Escritura. Uno de ellos, David, batallando casi un año con su pecado, y cuando él confiesa su pecado, él se quita un gran peso de encima. No quiere decir que ya por esto fuera perfecto, pero sí estaba en buena relación con Dios nuevamente, una relación que había perdido por causa del pecado. Por eso la Escritura dice, pruébese cada uno a sí mismo. Cuando hablamos de pruébese cada uno a sí mismo, hermanos, la invitación es hacer un autoexamen, pues lo que importa no es el exterior, sino el interior de una persona. Y eso yo como pastor no lo puedo evaluar. Puedo tener algunos dones y habilidades que Dios me ha dado, pero no soy adivino. Es decir, yo no sé cómo está la vida de cada uno de ustedes, eso es personal. Y si decimos que la cena del Señor es un acto de adoración, te pregunto, ¿la adoración es personal con Dios? ¿Sabes? Hago aquí un comentario, sé que a lo mejor en esta iglesia no lo practicaron, pero vengo de una convención en La Laguna donde a veces se hacía esto. Cuando una persona se disciplinaba en la iglesia, lo primero que se le hacía era quitarle la cena del Señor. No sé si en algún momento lo has visto, pero en la Laguna era algo que comúnmente se daba. Alguien había fallado y lo que la iglesia decía como parte de la disciplina es no la cena del Señor por 6 meses, por 3 meses, por 1 año. Cuando yo analizo la Biblia me doy cuenta de algo. Yo no puedo decirle a una persona, tú no participas de la comunión, excepto, hermanos, que haya sido excomulgado, excluido de la comunión de la iglesia. No expulsado, sino excluido de la comunión. Alguien
que dice, no voy a cambiar y voy a permanecer así. Entonces la Biblia dice al final en Mateo 18, tómale por gentil y publicano, es decir, sácalo de la comunión, no le rechaces la entrada, pero ya no es parte del cuerpo. Pero una persona que es disciplinada porque entendió su pecado y dijo, sí, entiendo que estoy mal, y entra en disciplina, hermanos. Yo entendí algo cuando entré al seminario y estudié algunos pasajes. Yo no tengo la capacidad ni como pastor, ni como iglesia de decirle a alguien, tú no participas de la cena del Señor. Porque si no lo dejo participar de la cena del Señor, entonces tampoco que no ofrende, que no ore, que no cante, porque son actos de adoración también. Pero lo que sí tengo es que hacerlo consciente de su condición delante de Dios para participar o no participar de ese acto de comunión con Dios. Porque si no hay comunión con Dios, no hay comunión con la iglesia, no podría haber dicha cena del Señor, porque es un acto de comunión entonces. Aquí el punto es ser conscientes, como les decía, de nuestra condición para participar de la cena del Señor. Hace rato dije una frase que me gustó: debemos entender que todos somos indignos, pero no todos vivimos indignamente. Debemos de entender que todos somos indignos para participar de la cena del Señor, pero no todos vivimos indignamente. ¿Qué decía indignamente el pasaje? Creo que hay dos vertientes que podemos tocar. La mayoría de los teólogos no se han puesto de acuerdo en ello y hablan dos vertientes. Es decir, ¿quiénes no podían participar de la cena del Señor? Aquellos que tenían conflicto con los hermanos, porque es lo que toca el verso 17 al verso 22. Es decir, que los ninguneaban, que los hacían a un lado por ser pobres y estas condiciones que tocamos. O segunda cosa que también entra, la mala relación con Dios que puede haber. Y yo digo, las dos cosas pueden entrar en ello, hermanos, porque a final de cuentas decimos que la cena del Señor es un acto de comunión con Dios y su pueblo. Y si algo no está bien, entonces es mejor que yo me ponga a cuentas con Dios para participar de ello. Por eso el autoexamen, hermanos, es necesario en la vida cristiana. Ahora, no solamente debe darse en la cena del Señor, debería darse diario. Yo necesito evaluar mi vida día tras día, porque posiblemente fallo todos los días, porque posiblemente a veces ni consciente soy de alguna falla que tengo, pero ya cometí un error. Entonces yo creo que todos los días habría que tener un autoexamen nosotros y decir, a ver, ¿qué hice el día de hoy? En lo cual debería de pedir perdón a Dios por alguna conducta, algo que hice, lo que sea que haya hecho en contra de Dios o en contra de el pueblo de Dios o Dios mismo, no lo sé. Pero debería de ser una condición constante. Ahora, la cena del Señor me gusta porque es un momento en el cual la Biblia sí nos lo exige. Tal vez no hay una exigencia diaria, pero para participar de la cena sí hay esta exigencia. Por eso les decía que esta última sección toma las condiciones de cómo una persona debería estar para tomar la cena. Y él dice, examínate a ti mismo. Esta parte me gusta por lo que dice, hermanos, porque gracias a Dios no me pone a examinar a mí a ninguno. Es decir, yo no soy responsable en ese sentido de andar viendo si la hermana Gloria, si Cayo, si el hermano Alejandro pueden participar o no de la cena del Señor. Es un asunto personal. Y esto a mí me quita un peso de encima porque yo no sé lo que hay en el interior de la persona. Y a final de cuentas es lo que Dios más evalúa, más que el exterior, evalúa el interior. Y dice el pasaje, entonces examínate a ti mismo, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Ojo con esto, lo que les decía hace un momento. El pasaje nos habla del autoexamen, no para excluirnos de la cena del Señor, sino para que podamos participar de la cena del Señor. Mira, el pasaje dice, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Si no dijera pruébese cada uno a sí mismo y no coma, sino la intención sería hazlo. Pero claro, poniéndote a cuentas antes con Dios en lo que tengamos que ponernos a cuentas. En una ocasión creo que he comentado esta historia, ¿no? En la ciudad de Torreón, donde era parte de la iglesia, yo no estaba pastoreando, pero era pues de alguna forma la mano derecha del pastor en algunos sentidos en la congregación. Y me extrañó ver a una jovencita de la iglesia que, a pesar de que era miembro y iba cada domingo a la iglesia, en la cena del Señor como tres meses más o menos, tal vez o 4, vi que no se paró a tomar la cena del Señor consecutivas. A la tercera o cuarta tenía mucha confianza con ella y me acerqué y le dije, oye, ¿por qué no participas de ello? Y me dijo ella, es que no me siento cómoda porque hay algo en mi vida que estorba esa relación con Dios.
Y recuerdo que yo le exhorté porque le dije, no es solamente un mes que he visto esto, sino van 3 o 4 meses seguidos que lo hay ahí. Y yo le dije a ella, no, la recomendación de un servidor, ella sabía que yo era pastor, estaba como director en el seminario en ese momento, y yo le dije, la recomendación que te hago es ponte a cuentas con Dios, no es para que no participes, sino para que puedas limpiar tu vida y no te pierdas este acto de adoración delante de Dios. ¿Sabes? Esto preocupa en algún momento, porque creo que muchos creyentes han malentendido esto. Entonces, si mi vida está mal, prefiero seguir mal y no participar, cuando más bien debería de acoplarme a la voluntad de Dios, pedir perdón, arrepentirme y no practicar o no hacer aquello que me está incomodando en mi vida con Dios para participar libremente de este acto de adoración. Voy a la tercera y última cosa, hermanos, que quiero compartir contigo. La cena del Señor es un acto de santidad como creyentes, y la santidad es para no ser reprendidos. Según el verso 29 y 30, hermanos, ahí aparece y nos dice así: porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no se reúna para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Si ustedes pueden checar aquí, los últimos 3 versículos realmente reafirman lo que ha estado hablando este capítulo. Es decir, regresa nuevamente al punto central. De hecho, algunos no llegan a entender si cuando dice que sin discernir el cuerpo de Cristo, si realmente está hablando del sacrificio de Cristo o está hablando de la propia iglesia, porque ambas cosas son el cuerpo de Cristo. Es decir, el cuerpo de Cristo fue entregado en la cruz, pero Pablo, en su lenguaje a la iglesia de Corinto, muchas ocasiones les dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. De hecho, el capítulo 12 tiene que ver con esto. Los dones que había, y es un cuerpo, el cuerpo, la iglesia es el cuerpo, y los miembros son de ese cuerpo. En el capítulo 13 les exhorta porque realmente había una falta de amor dentro de la iglesia, y en el capítulo 14 les pone en orden algunas cosas que estaban desordenadas dentro del culto, que era el don de lenguas, interpretación de lenguas, profecía y otras cuestiones ahí, que aunque la iglesia los tenía, lo estaban mal utilizando o no los estaban usando de acuerdo a como deberían de ser usados. Y Pablo pone en orden estas cuestiones. Entonces algunos no saben si cuando está hablando aquí del cuerpo de Cristo, tiene que ver con la iglesia o tiene que ver con su sacrificio. Pero como dije hace rato, no importa porque ambas cosas llevan a lo mismo. Lo que puedo decirte es que una persona que no vive en santidad, tarde o temprano, hermanos, si no llega la reprensión de la iglesia, llegará la reprensión de Dios sobre nuestra vida. ¿Cómo conocemos a esto? Se llama disciplina. Y yo les he dicho varias ocasiones que si a mí me dijera en algún asunto de mi vida, David, me dijera Dios, ¿quieres que te discipline la iglesia o quieres que te discipline yo? Elegiría 100 veces la iglesia antes que Dios. La Escritura nos dice que había consecuencias por algunos hermanos que estaban viviendo desordenadamente, posiblemente en la relación con Dios y lo que la iglesia ya nos contó que existía. La Biblia nos dice en este momento que Pablo conocía la historia o había escuchado la condición de algunos miembros de la iglesia. Hay 3 tipos de condiciones que aquí habla: algunos enfermos, algunos debilitados y otros que ya estaban durmiendo, no porque les llegó la noche, sino ya estaban muertos en ese momento. ¿Sí me explico? Es decir, había 3 condiciones. Había gente que por su propio pecado posiblemente le había llevado a algunas enfermedades. Vuelvo a decir, el que tú y yo practicamos, Dios puede perdonarnos por ello, pero en algunas ocasiones no quita las consecuencias de mi pecado. He conocido creyentes con cirrosis hepática. La cirrosis, tú sabes que la viven la mayoría de la gente alcohólica. Y alguien puede decir, pastor, pero él creyó en Cristo y es nueva criatura, ¿por qué tiene ese problema? Porque Dios quitó su pecado, mas no la consecuencia de su pecado. Conocí en la antigüedad también, por lo menos 2 personas me ha tocado que tenían SIDA y eran creyentes, pero el SIDA lo habían adquirido en su condición antes de ser creyentes. 2 de ellos, los que estoy hablando, eran homosexuales. Se convirtieron a Cristo y Dios transformó su vida, perdonó su pecado, pero las consecuencias las venían cargando por causa de su propio pecado.
Ahora estoy hablando de alguien que vive fuera de la iglesia y viene a la iglesia, pero hay creyentes también que estamos en la iglesia y por causa del pecado, hermanos, esto acarrea algunas cuestiones para nuestra vida. Y lo que dice Pablo es por causa de tomar la cena indignamente, es decir, sin relación con Dios, pisoteando el sacrificio de Cristo, algunos creyentes han contraído o han tenido algunas enfermedades, están enfermos hoy en día por causa de ello. Otros de ellos se han debilitado. Es decir, posiblemente estamos hablando de gente espiritualmente con la pila baja, arrastrando la cobija, gente débil que había caído tal vez y no podía levantarse completamente. Y dice la Escritura, algunos de ellos han llegado a morir. Algunos duermen, dice la Escritura. La traducción que dan otras versiones es, algunos han muerto por causa de ello. Pablo no comenta mucho acerca de esto, hermanos. No nos dice ni las enfermedades, no nos dice ni las debilidades, no nos dice cómo fueron que algunos de ellos murieron, pero sí nos dice que había consecuencias por no vivir una vida en santidad delante de Dios. Y esto, hermanos, por lo menos a cada uno de los que aquí estamos deberíamos de prender foquitos rojos en nuestra vida, poner altos tal vez algunas cosas que estoy viviendo de forma inadecuada delante de Dios. Porque el apóstol, hermano, lo que dice es que la reprensión de Dios venía hacia la iglesia por su mala manera de vivir la vida. Es decir, gente que estaba viviendo fuera de la voluntad de Dios. Ahora te pregunto, ¿solamente sucedía en la iglesia de Corinto? No, había en la iglesia de Roma, había en la iglesia de Éfeso, había en la iglesia de Colosas, había en la iglesia de Durango, había en la iglesia de Torreón, y de donde sea. Porque esto es algo que se da en cualquier congregación. Puede darse en cualquier momento y en cualquier época. Tal vez recordarás a mucha gente que ha atravesado por la iglesia y por causa de su pecado en algún momento se ha alejado. Algunos de ellos han muerto aún por causa de ello. Conocemos gente tal vez, hermanos, pero la advertencia no es para los que conocemos, la advertencia es para nosotros. Porque hay gente que ya ni siquiera está, entonces no me interesa esa gente, lo que debería interesarme es la condición bajo la cual yo estoy hoy en día practicando este acto de adoración delante de Dios. Este juicio, hermanos, como dice la Escritura en los versículos ahí del 29 al 30, y aún el verso número 31 lo menciona otra vez, no es un juicio para salvación. Cuando habla acerca del juicio, no seríamos juzgados, está hablando de un juicio de disciplina de Dios hacia nuestras vidas. Y para esto, hermanos, hay muchos botones en la Biblia que podemos picar para que nos muestren cómo es que Dios en algún momento disciplinaba. Tal vez para mí uno de los ejemplos más claros sobre ello es el ejemplo de Ananías y Zafira del capítulo 5 del libro de Hechos. Dos personajes que intentando hacer una buena obra pero mezclada con muchas mentiras, Dios los disciplina por esa causa. Y recordarás, primero muere el esposo de ella y después llega ella y vuelve a mentir y también muere igual que el esposo. Ahora, yo digo gracias a Dios que hoy en día Dios tiene más misericordia de nosotros, hermanos, porque creo que hoy en esta tarde algunos no saldríamos de este templo, ¿no? Aquí nos sacarían algunos con los pies por delante. Y agradezco a Dios por su misericordia y su gracia, pero esto no me da la oportunidad para seguir en pecado. Debería de darme más bien el deseo de en agradecimiento a Dios por la misericordia y la gracia que tiene conmigo, ser un hombre fiel delante de Dios, quitando todo aquello en mi vida que está estorbando para la buena relación con Él. La Escritura nos habla acerca de estos ejemplos. Este juicio, como digo, no era para salvación, pero sí era un juicio de disciplina sobre los creyentes. Y yo te digo algo, querido hermano o hermana, y esto me lo digo a mí mismo. Es peligroso intentar mentir a Dios, y podemos recordar algunos eventos bíblicos como el de Ananías y Zafira. Es difícil y es peligroso mentir a Dios. Quien intenta engañar, lo único que logra engañar es a la iglesia y engañarse a sí mismo, pero a Dios nunca lo podremos engañar. Dice la Escritura que el que intenta engañar a Dios termina engañándose a sí mismo. Y algunos nos creemos nuestra mentira, ¿no? Creemos que yo realmente soy bueno, yo actúo bien, yo no tengo pecado como los demás. Y algunos hasta no la creemos y nos compramos nuestra propia mentira. Y la Escritura nos dice que quien intenta hacer esto, el único engañado es la persona misma. Yo nunca podré engañar a Dios,
Puedo engañar a cualquiera de ustedes, puedo engañar a mi hija, puedo engañar a mi esposa, puedo engañar a mis papás, a pesar de que son muy cercanos a mí. Pero sabes, deberíamos de temer más que a ellos, a Dios deberíamos de temer realmente. Esto es lo que nos manifiestan algunos personajes que vivían en santidad. Tal vez uno de los mejores personajes en santidad que vivían es un hombre llamado José, ¿recuerdas? Cuando Potifar intenta, la esposa de Potifar intenta tomarlo para él, me fascina la respuesta de José. Porque lo que dice José es que si él hace eso, estaría pecando contra Dios. Estaría ofendiendo a Potifar también por el lugar que le había permitido estar o el lugar que le tenía puesto. Pero me fascina la respuesta porque él no dice, mira, esto no es adecuado, ¿qué tal que si nos ven? No, él no se pone a razonar con el pecado. Él lo que dice es, estaría ofendiendo a Dios o pecando contra Dios. Yo creo que algunos de nosotros, lamentablemente, hermanos, a veces tenemos más miedo a ser descubiertos por la gente que a ser conscientes que Dios nos mire en el pecado que practicamos. ¿Sí me explico? Es decir, nos escondemos más de la gente que de Dios, porque de Dios no podemos escondernos. Pero mientras que la gente no me mire, no hay problema, ¿verdad? No soy castigado, no soy juzgado por nadie, pero yo digo, cuidado con ello, porque si alguien debería de importarnos, sería más Dios que cualquier persona. Mi esposa es importante, un hermano de la iglesia es importante, pero la persona que más debería de preocuparme es Dios. Y en algunos momentos, creo que algunos vivimos lo que dijo un pastor un día, que la única diferencia entre el que ha caído y el que está de pie es que el que está de pie no ha sido descubierto. Vuelvo a repetir, o sea, él decía lo siguiente, que la diferencia entre el que ha caído, es decir, el creyente que está tirado en el piso hoy en día por pecado, y el que está de pie, a veces la única diferencia es que el que está de pie no ha sido descubierto su pecado. Y yo digo tristemente, pero en realidad algunos tal vez puede ser que vivamos esto. Tal vez nos creemos muy sabios para no ser descubiertos en lo que hacemos. Tal vez creemos tener mucha astucia y actuamos bajo esa astucia en las cosas que practicamos. Pero quiero decirte algo, querido hermano, si quieres seguir así, si queremos seguir así, en algún momento pagaremos las consecuencias delante de Dios. Y la Escritura nos dice que a sus hijos Él los disciplina. Y azota al que toma por hijo y le da con vara a aquel que dice ser hijo de Dios. Entonces por eso la invitación, hermanos, a vivir en santidad, porque la cena del Señor es un acto de santidad como creyentes. Y esa santidad es necesaria para no ser reprendidos por Dios. Esto es lo que encuentro en el pasaje, hermanos, y quería compartir contigo porque me parece que esto nos lleva no a vivir en perfección porque sería imposible, pero sí a vivir de forma agradable delante de Dios. Si yo sé que he fallado, soy llamado a arrepentirme de mi pecado, dejar mi pecado y continuar agradando a Dios. Y creo que esta tarde, al tomar la cena, es una invitación que hago a todos ustedes. La invitación no es a no participar de la cena, es a participar conscientemente. Y si algo hay en tu vida con lo cual no eres grato delante de Dios, estás en buena posibilidad de decir, Señor, ayúdame a dejar eso. Perdón por esto que hice. Ayúdame a no cometer más esta transgresión delante de ti. Oramos. Padre bendito, gracias damos, Señor, en estos momentos por su palabra, porque en ella encontramos, Señor, la santidad, Padre, que es necesaria para nuestras vidas. Algunos dicen, Señor, que estos temas de santidad son poco predicados en las congregaciones, pero gracias, Padre, porque nos permite tocar este tema. Y no es un tema nuevo, Señor, para nosotros. La mayoría de los que aquí estamos sabemos, Señor, que sin santidad es imposible tener una relación con usted. Y sabemos que la invitación que usted nos hace, Señor, es a vivir en esa santidad que solamente la presencia de su Espíritu Santo puede proveer a nuestras vidas. Pedimos, Señor, que nos ayude a identificar si alguna falla o algún pecado tenemos en nuestra vida, que nos ayude también, Señor, a abandonar ese pecado, dar un giro, Señor, una media vuelta a esa condición pecaminosa para regresar hacia usted y hacia su persona, Señor. Y permita, Padre, que nuestras vidas puedan ser gratas delante de su presencia. Que podamos mantener una buena relación con usted,
una relación de comunión, Señor, en la cual podamos acercarnos confiadamente al trono de su gracia, Señor, para alcanzar y obtener el oportuno socorro. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos da de meditar en su palabra, y pedimos que nos ayude, Señor, para que en estos momentos podamos participar libremente y sin conciencia cargada, Señor, de pecado, de lo que sea en nuestra vida, de este acto de adoración que es la cena del Señor. En Cristo Jesús pedimos y ponemos todo esto en sus manos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.